La lluvia caía sin piedad sobre el conurbano bonaerense, un aguacero torrencial que parecía querer ahogar el pequeño barrio de calles de tierra y casas bajas. Adentro de una de ellas, Mateo estaba sentado, inmóvil, frente a la vieja mesa de madera de la cocina, carcomida por el tiempo y la humedad. Su mirada estaba perdida en la pila de facturas y avisos de deuda que se amontonaban como una montaña de desesperanza. Agachó la cabeza, luchando por contener las lágrimas que ya le quemaban en los ojos. En esa pequeña habitación, el único sonido era el golpeteo insistente de las gotas contra el techo de chapa y la respiración fatigada de su padre, Horacio, que yacía en una cama improvisada a pocos metros de él. ¿Cómo estás, pibe? La voz de su padre era un susurro ronco, casi inaudible. Aunque su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, sus ojos reflejaban una culpa infinita. Yo no quería que cargaras con todo esto. Mateo forzó una sonrisa que no sentía. Tranquilo, viejo. Ya vamos a encontrar una salida, dijo, aunque en el fondo de su alma sabía que esa esperanza era cada vez más delgada, casi transparente. Desde que la pequeña fábrica de su padre había quebrado hacía unos años, arrastrada por una de las tantas crisis económicas del país, la familia se había hundido en un pozo de deudas impagables. La presión y el estrés habían destrozado la salud de Horacio. Su madre, Silvia, trabajaba día y noche limpiando casas en la capital, pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para el guiso diario. Nunca era suficiente para pagar las deudas que crecían como una maleza venenosa, con intereses que los asfixiaban. Esa noche, sintiendo que las paredes de su casa se le venían encima, Mateo decidió caminar hasta el bodegón de la esquina, el único lugar donde podía olvidarse de sus problemas por un rato, con el ruido de las conversaciones y el aroma a café y facturas. Allí se encontró con Facundo, un viejo conocido del barrio, un tipo buscavidas, conocido por ser un poco chanta pero con contactos e información sobre los ricos de la ciudad. ¿Seguís con el mismo quilombo de guita?, preguntó Facundo después de pedir 2 cortados en jarrito. Mateo asintió, derrotado. Sí, loco. Estoy hasta las manos, ya no sé qué más hacer. Facundo sonrió con un aire de misterio. Mirá, si de verdad estás desesperado, tengo un dato. Hay una vieja millonaria, doña Elvira Casares. Dicen por ahí que está buscando un nuevo marido. Y que está dispuesta a poner una fortuna para el que se anime a casarse con ella. Mateo soltó una risa amarga. ¿Una vieja? ¿Me estás jodiendo, facultad? Facundo se encogió de hombros. Totalmente en serio. La vieja es excéntrica, algunos dicen que está completamente loca, pero la guita que tiene también es una locura. Una mansión en Recoleta que parece un palacio, autos de lujo y una cuenta bancaria que no se la gasta ni en 7 vidas. Mateo se quedó en silencio. Su mente empezó a girar a toda velocidad. El alcohol barato que había tomado comenzaba a mezclar la desesperación con una audacia peligrosa. ¿Podía ser esta la respuesta a todas sus plegarias? ¿La salida del laberinto? Al día siguiente, con la ropa que le quedaba más presentable y el corazón en la garganta, Mateo se presentó en la dirección que le había dado Facundo. Era una mansión imponente en el corazón de Recoleta, un caserón antiguo que parecía sacado de una película de terror gótico. El portón de hierro negro medía 5 metros de altura y estaba adornado con gárgolas de piedra que le pusieron la piel de gallina. Un mayordomo anciano, con un traje impecable pero gastado, lo recibió y lo condujo a un salón inmenso y sombrío. Allí, la vio. Doña Elvira Casares. La anciana estaba sentada en una mecedora de caoba, vestida con un llamativo vestido de seda color púrpura. Su pelo, completamente blanco, estaba recogido en un moño elegante, pero sus ojos, de un azul acerado, parecían capaces de leerle el alma. «Así que vos sos el que quiere casarse conmigo», dijo con un tono de voz plano, pero una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios finos. Mateo asintió, nervioso. «Sí, señora. Escuché que buscaba un esposo. Si usted está dispuesta, yo estoy listo para ayudarla». Elvira soltó una risa suave,
un sonido que se asemejaba al susurro del viento entre las hojas secas. Pibe. ¿Sabes el riesgo que corres al casarte con una vieja como yo? Puedo ser rica, sí, pero también estoy loca. La gente me evita por mi comportamiento. Extraño. Mateo tragó saliva. No me importa, señora. Lo único que me importa es poder salvar a mi familia. Elvira lo miró fijamente durante un largo rato, como si intentara descifrar las intenciones ocultas detrás de sus palabras. Finalmente, asintió. Está bien. Tenés una semana para pensarlo. Si estás seguro, nos casaremos. Pero recordá, una vez que aceptes, no hay vuelta atrás. Esa noche, Mateo se sentó a la orilla del riachuelo, contemplando las aguas oscuras y el reflejo de las luces industriales. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Pero cuando pensaba en el rostro de su padre, consumido por la culpa, y en las manos agrietadas de su madre por tanto trabajar, sentía que no tenía otra opción. Tengo que hacerlo, se susurró a sí mismo. Por mi familia. La llovizna comenzó a caer de nuevo, como si el cielo de Buenos Aires llorara con él por la difícil decisión que estaba a punto de tomar. La semana pasó volando. Mateo, con el peso del mundo sobre sus hombros, aceptó la propuesta de Elvira sin dudarlo más. Sabía que era el único salvavidas para evitar que su familia se ahogara en el mar de deudas. Sin embargo, detrás de esa determinación, una inquietud profunda le carcomía el alma. La boda fue un acto frío y clandestino, sin fiesta ni celebración. Solo estaban Mateo, Elvira, un juez del registro civil y 2 testigos traídos por ella, 2 hombres de rostro adusto que parecían más guardaespaldas que amigos. La sala donde se celebró la ceremonia se sentía gélida, a pesar del calor pegajoso del verano porteño. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos de hombres y mujeres con miradas severas, y grandes candelabros con velas encendidas en las esquinas le daban al ambiente un aire de ritual ancestral. Mateo llevaba un traje prestado que le quedaba un poco grande, mientras que Elvira lucía un vestido largo y blanco que, sorprendentemente, la hacía parecer más joven. Llevaba una pequeña corona de flores secas en el pelo, pero su sonrisa seguía siendo una línea recta, como si todo aquello fuera una mera formalidad. ¿Estás seguro, joven? Le preguntó el juez a Mateo antes de empezar, su voz cargada de una empatía que delataba lo extraña que le parecía la situación. Mateo solo asintió. Sí, dijo en voz baja, aunque sentía que estaba firmando un pacto con el diablo. Una vez finalizada la ceremonia civil, Elvira tomó el control. Le entregó a Mateo un cheque. La cifra escrita en él era tan grande que por un momento Mateo pensó que leía mal. Era suficiente para pagar todas las deudas, comprar una casa nueva y asegurar el futuro de sus padres. Sus ojos brillaron al ver la expresión de asombro en el rostro de Mateo. Este es el comienzo de nuestra nueva vida, dijo ella, con su tono monótono de siempre. Pero había algo en su voz que sonaba a advertencia. La noche de bodas no fue nada de lo que Mateo podría haber imaginado. En lugar de un ambiente romántico o incluso tenso, Elvira se sentó en su mecedora de siempre, acunando una vieja muñeca de porcelana con el vestido raído. La muñeca tenía ojos de cristal vacíos y una sonrisa inquietante pintada en el rostro. ¿Tenés miedo de dormir en la misma habitación que yo?, preguntó Elvira con un tono burlón, aunque su mirada seguía fija en la muñeca. No, señora, respondió Mateo, nervioso. Solo. No estoy acostumbrado. Elvira soltó una risita. No te preocupes, no muerdo. Además, ya estoy vieja. Podés dormir en la habitación de huéspedes si querés. Aunque la oferta sonaba como un alivio, Mateo sintió que algo no encajaba. ¿Por qué Elvira era tan indiferente? ¿Estaba realmente loca o había algo más que estaba ocultando? Los días siguientes, Mateo comenzó a darse cuenta de que vivir con Elvira no era tan simple como había pensado. La anciana a menudo hacía cosas extrañas, como hablar sola en medio de la noche o dejarle platos con comida frente a la puerta de su cuarto sin motivo aparente. Sin embargo,
también había otra faceta de Elvira que lo confundía. A veces, parecía increíblemente lúcida y sabia, e incluso tenía un sentido del humor oscuro y particular. Una mañana, durante el desayuno, Elvira le preguntó de repente, ¿sabes por qué te elegí a vos? Mateo negó con la cabeza, sin saber qué decir. No, señora. Elvira sonrió levemente. Porque tenés potencial. Puedo verlo en tus ojos. No sos solo un pibe desesperado. Hay algo más grande dentro tuyo. Algo que puede ayudarme a resolver mis problemas. ¿Qué quiere decir? Preguntó Mateo, intrigado. Elvira no respondió. Simplemente lo miró con una intensidad que lo hizo sentir incómodo, como si sus palabras fueran una semilla plantada para que él mismo la hiciera germinar. Mientras tanto, la presión del exterior comenzó a llegar. Sus amigos del barrio empezaron a evitarlo cuando se enteraron de su matrimonio. Algunos se burlaban de él abiertamente, otros simplemente cuchicheaban a sus espaldas. Mirá al vendido ese, se casó con una vieja por la guita, escuchó decir a uno de ellos mientras pasaba por el mercado. Su familia tampoco estaba del todo feliz. Su madre lloraba en silencio, sintiéndose culpable por haber cargado a su hijo con semejante fardo. Su padre solo podía mirar el techo de su ahora cómoda habitación, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero para Mateo, la presión más grande venía de adentro. Cada vez que miraba la opulenta mansión, se sentía como un ratón atrapado en una jaula de oro. La riqueza que había obtenido se sentía como un veneno dulce que, lentamente, le estaba corrompiendo el alma. Una noche, mientras Elvira dormía, Mateo decidió explorar la casa. En una de las habitaciones del ala oeste, encontró un viejo armario de cedro cerrado con llave. La curiosidad le pudo más y, usando un alambre, logró forzar la cerradura con cuidado. Al abrir las puertas, encontró una pila de cartas antiguas y varias fotografías en blanco y negro. Las fotos mostraban a una Elvira joven junto a un hombre de mediana edad, apuesto y sonriente, con quien parecía tener una gran complicidad. Posaban frente a un auto clásico, sonriendo, felices. Pero había algo extraño en una de las fotos. Detrás de ellos, en la penumbra, se distinguía la silueta de alguien que parecía observarlos con una mirada cargada de odio. Las cartas contenían amenazas y extrañas peticiones de perdón de personas que Mateo no conocía. Una de las cartas estaba escrita con tinta roja. Decía, sé lo que hiciste. La justicia te va a llegar. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era realmente Elvira Casares y qué oscuro secreto escondía su pasado? Los días siguientes en la mansión se volvieron cada vez más extraños para Mateo. Cada vez que intentaba comprender a la mujer con la que se había casado, descubría algo nuevo, algo que aumentaba su curiosidad y su ansiedad a partes iguales. La enorme casa era un laberinto de secretos, y cada rincón parecía guardar una historia sin contar. Una tarde, mientras Elvira estaba en el jardín trasero, sentada bajo un viejo ombú meciéndose lentamente, Mateo decidió continuar su exploración. Se aventuró en las habitaciones que antes rara vez visitaba, buscando pistas sobre el pasado de Elvira. En una sala que parecía una pequeña biblioteca, encontró estanterías llenas de libros antiguos con tapas de cuero agrietado. En el centro de una pared, había un gran cuadro cubierto con una tela blanca. Movido por la curiosidad, Mateo retiró la tela y se quedó sin aliento. El lienzo mostraba el retrato de una mujer joven y hermosa, de cabello negro y largo, y ojos penetrantes. Se parecía asombrosamente a Elvira, pero una versión mucho más joven. Sin embargo, había algo inquietante en su expresión, una sonrisa fría que le erizó la piel. Debajo del cuadro, una pequeña placa de bronce rezaba, Elvira, 1965. Mateo sintió un escalofrío. ¿Era realmente ella? ¿Cómo era posible que su rostro no hubiera cambiado tanto después de tantas décadas? Continuando su búsqueda, encontró otro álbum de fotos sobre una mesita de madera en un rincón. Este contenía más imágenes de Elvira con el hombre de mediana edad que había visto antes,
el mismo que aparecía en las extrañas cartas. El hombre siempre sonreía ampliamente, pero había algo en su mirada que a Mateo le resultaba incómodo. Las fotos los mostraban en diversos lugares, restaurantes de lujo, playas de Mar del Plata, incluso frente a una iglesia. Parecían una pareja feliz, pero pequeños detalles hacían sospechar a Mateo. Por ejemplo, en varias fotos, Elvira sostenía una copa de vino con una sonrisa enigmática, mientras el hombre parecía algo tenso. Pero hubo algo que realmente lo estremeció. En una de las fotos, tomada en un jardín, se veía claramente la sombra de una tercera persona de pie detrás de ellos. Alguien que parecía mirarlos con una furia contenida. La silueta no era nítida, pero su postura sugería que estaba a punto de atacar. Además de los cuadros y las fotos, Mateo encontró una pequeña caja de madera cerrada con llave dentro de un cajón. Tras forzarla con cuidado usando una navaja, descubrió objetos que lo dejaron aún más confundido. Dentro de la caja había un collar de oro con un relicario en forma de corazón, pero su superficie estaba manchada con una marca oscura, como sangre seca. También había un trozo de papel amarillento con una caligrafía temblorosa que apenas se podía leer, pero las palabras, pagaré por mi pecado, se distinguían claramente al final. Y por último, una pequeña llave antigua, que parecía ser para abrir alguna otra puerta o caja. Mateo se sentía como si estuviera resolviendo un rompecabezas macabro. Todas las pistas apuntaban a una cosa: Elvira escondía algo terrible, algo que probablemente tenía que ver con el hombre de las fotos. Esa noche, cuando ya todos en la casa dormían, Mateo escuchó un ruido extraño proveniente del desván. Sonaba como el llanto ahogado de una mujer, intercalado con el crujido de la madera. Su corazón latía con fuerza, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Subió con sigilo por la estrecha escalera de madera. El desván estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las tejas rotas. En el centro, había una pequeña puerta cerrada con candado. Mateo recordó inmediatamente la llave que había encontrado. Tras abrir la puerta, descubrió una habitación secreta, llena de objetos antiguos cubiertos de polvo, espejos rotos, más muñecas de porcelana y varias cajas de madera. Pero lo que más llamó su atención fue un viejo diario con tapas de cuero que descansaba sobre una mesita. Al abrirlo, encontró anotaciones escritas con tinta desvaída. Una de las páginas contenía una frase que lo dejó helado: no puedo seguir viviendo con esta culpa. Hice algo imperdonable. Pero si yo muero, él me lo hará pagar 10 veces. La nota no estaba firmada, pero Mateo estaba seguro de que era la letra de Elvira. Empezaba a comprender que había muchos más secretos detrás del rostro sereno de la anciana de los que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente, Mateo intentó preguntarle a Elvira sobre sus hallazgos, pero ella solo sonrió levemente y evadió el tema. No revuelvas demasiado el pasado, pibe, dijo con su tono plano. Hay cosas que es mejor no saber. Pero Mateo no podía detenerse. Sentía que estaba cada vez más cerca de la respuesta a las preguntas que lo atormentaban. ¿Quién era el hombre de las fotos? ¿Qué le había pasado? ¿Y qué tenía que ver Elvira en todo ello? Esa noche, Mateo no pudo dormir. Su mente estaba ocupada con todo lo que había encontrado en el desván y en las habitaciones secretas. Las notas del diario, el retrato misterioso, las fotos del hombre y la sombra ominosa detrás de ellos. Todo era como un rompecabezas cuyas piezas no terminaban de encajar. Mientras estaba sentado al borde de la cama, observando la pequeña llave que había encontrado, la puerta de su habitación se abrió lentamente. Elvira estaba de pie en el umbral, su rostro apenas visible a la luz de un candelabro que sostenía en la mano. ¿Por qué no estás durmiendo?, preguntó con su habitual tono monótono, aunque había una tensión oculta en su voz. Mateo escondió rápidamente la llave debajo de la almohada. Yo solo estaba pensando en algo, señora. Elvira entró en la habitación, sus ojos recorriendo el cuarto con cautela. ¿Encontraste algo, verdad? Mateo dudó, pero finalmente asintió. Sí, señora. Encontré algunas cosas en el desván.
un diario, fotos. Y muchas otras cosas. Elvira soltó una risa amarga, un sonido hueco, como el de alguien que intenta ocultar su culpa. Se sentó en una silla junto a la ventana y lo miró fijamente. Bueno, dijo tras un largo silencio. Si ya llegaste hasta acá, quizás es hora de que sepas la verdad. Elvira comenzó a hablar. Su voz era más suave de lo habitual, pero aún se sentía pesada por la carga del pasado. Hace mucho tiempo, yo fui una mujer feliz, comenzó su relato. Estaba casada con un hombre al que amaba profundamente. Se llamaba Lorenzo. Él fue mi primer y único amor, y vivíamos rodeados de un lujo que apenas podíamos imaginar. El negocio de su familia nos lo daba todo, esta casa, autos, viajes. Todos los sueños que la gente común no puede tener. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de Elvira se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. Pero entonces, todo cambió, continuó. Lorenzo empezó a cambiar. Llegaba tarde por la noche, a veces traía a otras mujeres a casa sin el menor pudor. Yo intenté aguantar, intenté arreglar nuestra relación, pero él se alejaba cada vez más. Hasta que un día, descubrí un secreto. Mateo la miraba con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué secreto, señora? Elvira bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras sostenía el candelabro. Descubrí que Lorenzo no solo me engañaba, sino que planeaba algo mucho peor. Quería dejarme, quitarme toda mi fortuna y dársela a esa mujer. Su respiración se volvió agitada, como si el recuerdo aún fuera demasiado doloroso. Me enfurecí, me volví loca de rabia, prosiguió. No podía aceptar semejante traición. Así que tomé una decisión estúpida. Mateo sintió que el aire en la habitación se volvía helado. ¿Qué decisión, señora? Elvira lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo envenené. El silencio en la habitación fue total. Mateo sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Elvira flotaban en el aire, clavándose en sus oídos como agujas al rojo vivo. Mezclé veneno en su copa de vino, dijo Elvira con voz temblorosa. Al principio, no quería matarlo. Solo quería que sufriera, que se diera cuenta de lo importante que yo era para él. Pero la dosis fue demasiado alta. Murió esa misma noche, en mis brazos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elvira, pero su voz permaneció extrañamente plana, como si ya estuviera insensible a su propia culpa. Después de eso, me volví loca, dijo. No podía aceptar que había matado al hombre que más amaba. Empecé a hablar sola, a ver su sombra en todas partes, incluso a escuchar su voz en medio de la noche. La gente pensó que había perdido la razón. Pero en realidad, solo estaba ahogándome en la culpa. Mateo estaba horrorizado, pero también sentía una extraña compasión. No sabía qué decir. Todo era demasiado grande para procesarlo de una sola vez. Entonces, ¿por qué se casó conmigo? Preguntó finalmente, con la voz entrecortada. Elvira esbozó una sonrisa triste, a pesar de las lágrimas. Porque necesito a alguien que me ayude a completar mi venganza. No contra Lorenzo, él ya se fue y yo ya he pagado mi deuda con la culpa. Sino contra su familia rival, la familia que, según yo, se metió en nuestra relación. Ellos fueron los que esparcieron los rumores sobre las infidelidades de Lorenzo. Ellos fueron los que lo empujaron a alejarse de mí. Miró a Mateo con una expresión suplicante. Vos tenés potencial, Mateo. Podés ayudarme a vengarme de ellos. Esa noche, Mateo no durmió en absoluto. Su mente era un torbellino de pensamientos sobre la verdad que acababa de descubrir. Elvira no era solo una anciana excéntrica o loca. Era una mujer destrozada que había cometido un error terrible y ahora vivía con las consecuencias. Pero detrás de todo eso, una pregunta seguía martillándole la cabeza. ¿Realmente debía ayudarla a consumar su venganza?
¿O era esta su oportunidad para escapar de todo ese infierno? A la mañana siguiente, Mateo se despertó con una sensación de pesadez. Todo lo que Elvira le había confesado la noche anterior todavía resonaba en su cabeza. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. El dinero que Elvira le había dado había salvado a su familia, pero ahora estaba atrapado en una misión de venganza que no comprendía del todo. Tengo que averiguar más, se dijo a sí mismo. No puedo simplemente seguir las palabras de Elvira sin asegurarme de si esa gente es realmente culpable. Después de un desayuno rápido y silencioso, ya que Elvira parecía sumida en sus propios pensamientos, Mateo comenzó su plan. Decidió visitar a algunas de las personas mencionadas en las cartas que había encontrado. Eran individuos que habían estado involucrados en la vida de Lorenzo, el primer esposo de Elvira. Primero, fue a ver a un viejo comerciante llamado señor Abramovich, cuyo nombre aparecía repetidamente en la correspondencia. Su tienda de telas, un local antiguo y polvoriento, estaba ubicada en el barrio de Once, entre edificios de estilo colonial que mostraban el paso del tiempo. ¿Quién sos vos?, preguntó el señor Abramovich con desconfianza al ver entrar a Mateo. Yo. Estoy buscando información sobre alguien, respondió Mateo con cautela. Se llamaba Lorenzo de la Torre. Trabajó con usted, ¿verdad? Al oír ese nombre, el rostro del anciano se tensó. ¿Por qué preguntas por él? ¿Qué tenés que ver con Elvira? Mateo se sorprendió. ¿Usted conoce a Elvira? El señor Abramovich suspiró profundamente y asintió. Sí, la conozco. Y también sé lo que le pasó a su marido. Pero no me creería si te lo contara todo. Inténtelo, insistió Mateo. El anciano lo miró con ojos llenos de una antigua culpa. Elvira entendió todo mal. Nuestra familia no le hizo nada a Lorenzo. Solo fuimos víctimas de chismes malintencionados que circulaban en el mundo de los negocios. Ella creyó que nos metimos en su relación, pero en realidad, nos mantuvimos al margen cuando todo sucedió. Entonces, ¿quién esparció esos rumores?, preguntó Mateo. El señor Abramovich negó con la cabeza lentamente. Ese es un secreto que nunca se reveló. Pero una cosa es segura, Elvira se enfureció con nosotros. Incluso llegó a amenazar a nuestra familia después de la muerte de Lorenzo. Mateo se sentía confundido. Si esta familia no era culpable, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? La siguiente pista lo llevó a las afueras de la ciudad, donde vivía una mujer llamada señora Bianchi. Su nombre también aparecía en las cartas, y Elvira la mencionaba a menudo como una de sus mayores enemigas. La señora Bianchi era una mujer de mediana edad con una apariencia elegante, pero había algo en su mirada que inquietó a Mateo. Cuando le preguntó por Lorenzo, ella se rió con frialdad. Elvira siempre culpa a los demás de sus propios errores, dijo con cinismo. Fue ella quien mató a su marido, no nosotros. Solo fuimos víctimas de los chismes que ella misma esparció para encubrir su pecado. Mateo estaba cada vez más desconcertado. Entonces, ¿usted no tuvo nada que ver con las infidelidades de Lorenzo? La señora Bianchi negó con vehemencia. No. Lorenzo sí tenía un amante, pero eso no tenía nada que ver con nosotros. Elvira solo quería culpar a alguien para sentirse mejor. Sin embargo, hubo algo que la señora Bianchi dijo que despertó las sospechas de Mateo. Hay una persona que quizás sepa más. Averiguá sobre Alejandro. Solía ser el mejor amigo de Lorenzo. Dicen que sabe algo muy gordo sobre su muerte. Alejandro vivía en una casa modesta en un barrio tranquilo. Cuando Mateo llamó a su puerta, un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano, le abrió. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos eran agudos como los de un halcón. ¿Qué pasa?, preguntó con cautela. Mateo le explicó su propósito y Alejandro lo invitó a pasar, aunque con dudas. Después de un momento de silencio, finalmente comenzó a hablar. Lorenzo era mi mejor amigo, dijo en voz baja. Pero nuestra relación se rompió cuando él empezó a cambiar. Se volvió frío,
indiferente a todo, incluida Elvira. No sé qué le pasó, pero estoy seguro de que hay algo más grande detrás de todo esto. ¿Sabe quién era la mujer con la que Lorenzo la engañaba? Preguntó Mateo. Alejandro asintió. Sí, se llamaba Lucía. Era su secretaria personal. Pero también desapareció poco después de la muerte de Lorenzo. Se rumorea que huyó por miedo a que Elvira la encontrara. Miró a Mateo intensamente. Mirá, puede que Elvira haya matado a su marido, pero también es víctima de una gran mentira. Hay alguien más que se aprovechó de la situación para hundir a la familia de Elvira. Intentá averiguar sobre Lucía, quizás ella tenga las respuestas que buscas. Esa noche, Mateo regresó a la mansión con la cabeza llena de preguntas. Pero cuando se disponía a dormir, volvió a escuchar el llanto ahogado proveniente del desván. Esta vez, decidió investigar más a fondo. En el desván, encontró una habitación oculta que no había visto antes. Dentro, había una gran caja de madera cerrada con candado. Con cuidado, usó la pequeña llave que había encontrado para abrirla. Dentro, descubrió cosas que lo dejaron atónito, fotos de Lucía, cartas de amenaza dirigidas a Elvira, y una vieja cinta de audio. La grabación contenía la voz de una mujer hablando con pánico. Elvira, no sé qué le pasó a Lorenzo, pero yo no soy culpable. Por favor, no me persigas. La grabación se cortó de repente, dejando un silencio helado en la habitación. Mateo sintió que estaba viendo una nueva pieza del rompecabezas que empezaba a encajar. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La grabación de la voz de Lucía que había escuchado en el desván resonaba en su mente. La voz de la mujer estaba llena de miedo, como si estuviera tratando de escapar de algo o alguien. ¿Quién era realmente Lucía y cuál era su conexión con la muerte de Lorenzo? A la mañana siguiente, Mateo decidió continuar su investigación. Sabía que Lucía era la clave para desentrañar la verdad. Sin embargo, encontrar a una mujer que había desaparecido sin dejar rastro hacía años no era tarea fácil. Después de preguntar a varias personas que habían trabajado con Lorenzo, finalmente obtuvo una pista crucial. Uno de los antiguos empleados de la oficina de Lorenzo le dijo que Lucía había vivido en un viejo conventillo en San Telmo antes de desaparecer. Mateo se dirigió rápidamente al lugar. El edificio era antiguo, con la pintura de las paredes descascarada y puertas frágiles. Frente al antiguo departamento de Lucía, encontró cartas viejas que nunca habían sido recogidas del buzón. Parecía que nadie había tocado el lugar desde que Lucía se fue. Dentro del departamento, todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. Pero en una pequeña mesa en un rincón, encontró un diario personal de Lucía. Sus páginas estaban llenas de una escritura rápida y nerviosa, como si estuviera registrando todo lo que le sucedía antes de desaparecer. Una parte del diario hizo que a Mateo se le helara la sangre. Lorenzo me pidió que lo ayudara. Quiere dejar a Elvira, pero tiene miedo. Elvira siempre sospecha de él, incluso cuando no hace nada. Yo solo soy su secretaria. Elvira ha empezado a amenazarme. Cree que tengo una aventura con Lorenzo. No sé qué hacer. Tengo miedo. La última entrada en el diario era más corta, pero aún más desgarradora. Ya no puedo seguir aquí. Me voy. Que Dios proteja a Lorenzo. Después de leer el diario, Mateo estaba convencido de que Lucía era inocente. Sin embargo, la gran pregunta seguía en el aire: si Lucía no mató a Lorenzo, ¿quién lo hizo? Cuando salía del conventillo, se encontró con una figura inesperada, una mujer de mediana edad, con el rostro pálido y los ojos cansados. La mujer parecía una sombra del pasado. ¿Quién sos vos?, preguntó la mujer con voz temblorosa. Yo. Estoy buscando a Lucía, respondió Mateo con cautela. La mujer sonrió con amargura. Yo soy Lucía. Mateo apenas podía creer lo que oía. Después de tantos años desaparecida, Lucía seguía viva. Le explicó que, tras la muerte de Lorenzo, decidió huir por miedo a que Elvira la encontrara. Pero durante su huida,
comenzó a darse cuenta de algo terrible. Elvira mató a Lorenzo, dijo Lucía en voz baja, pero no lo hizo sola. Hubo alguien que se aprovechó de sus celos y su ira para destruir a su familia. ¿Quién? Preguntó Mateo, intrigado. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su propio hermano, Alejandro. Mateo se quedó de piedra al oír el nombre de Alejandro. ¿Cómo podía ser que el mejor amigo de Lorenzo fuera el autor intelectual de todo? Según Lucía, Alejandro lo había planeado todo desde el principio. Envidiaba el éxito de Lorenzo y quería apoderarse del negocio familiar. Para lograr su objetivo, esparció los rumores sobre la infidelidad de Lorenzo con Lucía, para que Elvira se volviera celosa y furiosa. Cuando Elvira finalmente mató a Lorenzo, Alejandro logró tomar el control del negocio familiar sin mucha resistencia. Alejandro fingió ser el mejor amigo de Lorenzo, dijo Lucía con voz temblorosa. Pero solo se aprovechó de la situación para su propio beneficio. Después de escuchar la historia de Lucía, Mateo decidió volver a la mansión. Sabía que debía contarle a Elvira lo que había descubierto. Sin embargo, cuando llegó, Elvira ya lo esperaba en el salón principal. Su rostro estaba frío y su mirada era penetrante. ¿Así que ya lo encontraste? No. Preguntó Elvira con su tono plano. Mateo asintió. Señora, sé quién está realmente detrás de todo esto. Fue Alejandro quien se aprovechó de su ira para destruir a su familia. Elvira soltó una risa hueca. Lo sospeché durante mucho tiempo, dijo. Pero no podía probarlo. Estaba demasiado cegada por mi propia rabia. Tras conocer la verdad, Elvira decidió poner fin a su venganza. Ya no quería vivir consumida por la ira y el arrepentimiento. Sin embargo, Mateo sabía que el asunto no estaba del todo resuelto. Alejandro seguía libre y seguramente haría cualquier cosa para proteger su oscuro secreto. Déjeme que yo me encargue de esto, dijo Mateo con firmeza. Ahora es mi responsabilidad. Elvira lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Sos un pibe increíble, Mateo. Espero que puedas encontrar tu propia paz después de todo esto. Después de descubrir la verdad sobre el papel de Alejandro en la tragedia de la familia de Elvira, Mateo sintió un gran peso sobre sus hombros. Sabía que era el momento de actuar. No solo por la justicia para Lorenzo y Elvira, sino para corregir todos los errores que se habían cometido durante años. Sin embargo, enfrentarse a Alejandro no era tarea fácil. El hombre no solo era astuto, sino que también tenía una gran influencia en el mundo de los negocios. Había construido su riqueza y reputación sobre cimientos de mentiras y manipulación. Revelar sus crímenes significaba estar preparado para enfrentar consecuencias impredecibles. Mateo decidió confrontar a Alejandro directamente. Sabía que era un paso arriesgado, pero creía que la verdad debía salir a la luz, sin importar el precio. Se presentó en la lujosa casa de Alejandro en el centro de la ciudad, donde vivía con su adinerada familia. Alejandro recibió a Mateo con una sonrisa amable, como si fueran viejos amigos. ¿Qué pasa, pibe? ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó con un tono suave, aunque sus ojos delataban su desconfianza. Lo sé todo, dijo Mateo con voz firme. Sé lo que le hiciste a Lorenzo, a Elvira y a su familia. Alejandro soltó una risita, pero su sonrisa comenzó a desvanecerse. ¿De qué hablas, pibe? Me parece que estás confundido. No hay ninguna confusión, replicó Mateo. Vos esparciste los rumores sobre la infidelidad de Lorenzo con Lucía. Vos hiciste que Elvira se pusiera celosa hasta que finalmente mató a su propio marido. Pensaste que podías salirte con la tuya, pero ya encontré las pruebas. Alejandro guardó silencio por un momento, y luego su rostro se tornó frío. ¿Así que de verdad querés jugar conmigo, eh? Alejandro no se quedó de brazos cruzados. Después de esa reunión, Mateo comenzó a recibir amenazas sutiles. Hombres desconocidos lo seguían por la calle. Llamadas misteriosas en medio de la noche sin nadie al otro lado de la línea.
incluso cartas amenazantes enviadas directamente a su casa. Sin embargo, Mateo no se acobardó. Sabía que estaba en el camino correcto. Decidió reunir todas las pruebas que había encontrado, la grabación de la voz de Lucía, su diario, las viejas cartas de las personas a las que Elvira culpaba y otras notas, para llevar el caso a las autoridades. Lucía también aceptó ayudar a Mateo. A pesar de su miedo, se dio cuenta de que era la única manera de limpiar su nombre y detener los crímenes de Alejandro. Con la ayuda de Lucía, Mateo logró concertar una reunión con un conocido periodista de investigación. Acordaron publicar la historia en los medios para que la verdad no pudiera ser ocultada por el poder y el dinero de Alejandro. El artículo explotó como una bomba en la sociedad. Todos se sorprendieron al saber que Alejandro, quien hasta entonces era considerado un exitoso empresario y filántropo, era en realidad el cerebro detrás de la destrucción de la familia de Elvira. Fotos del pasado, transcripciones de la grabación de Lucía y documentos clave se convirtieron en pruebas contundentes y difíciles de refutar. Alejandro entró en pánico. Su reputación quedó destrozada en cuestión de días. Su negocio comenzó a desmoronarse a medida que sus socios le retiraban su apoyo. Incluso su propia familia comenzó a distanciarse de él. Aunque el público ya conocía la verdad, Elvira aún no estaba satisfecha. Para ella, esto era un asunto personal. Decidió confrontar a Alejandro directamente, frente a su familia. ¿Creíste que podías escapar de tus pecados?, le preguntó Elvira con voz gélida cuando se encontraron en una habitación vacía de la antigua casa familiar. Alejandro intentó defenderse. Yo solo aproveché la situación, hermana. Fuiste vos quien mató a Lorenzo. No me culpes a mí. Lo maté por la rabia que vos creaste, replicó Elvira con los ojos llorosos. Y ahora tenés que pagar. Elvira no recurrió a la violencia física. En cambio, decidió destruir a Alejandro emocionalmente. Reveló todos los oscuros secretos de la familia al público, incluyendo cómo Alejandro había manipulado a quienes lo rodeaban para su propio beneficio. Finalmente, Alejandro se derrumbó. No solo lo había perdido todo, sino también su honor. Mientras tanto, Mateo decidió usar la fortuna que Elvira le había dado para ayudar a su familia y construir una nueva vida. Sin embargo, también denunció el crimen de Elvira a las autoridades. Sabía que, aunque Elvira había sido víctima del gran plan de Alejandro, aún tenía que responsabilizarse por el asesinato de Lorenzo. Elvira fue arrestada por la policía unos días después. A pesar de todo, parecía aliviada. Gracias, Mateo, le dijo antes de subir al auto de la policía. Por fin puedo estar en paz. Semanas después del arresto de Elvira, la vida de Mateo comenzó a cambiar. Aunque al principio se sentía culpable por todo lo que había hecho, casarse con una anciana por dinero y verse envuelto en el oscuro drama de esa familia, finalmente se dio cuenta de que todo había sido parte de su viaje hacia la madurez. La fortuna que Elvira le dio no solo fue suficiente para saldar las deudas de su familia, sino que también les dio la oportunidad de reconstruir una vida mejor. Su padre, Horacio, comenzó a recuperarse lentamente. Su madre, Silvia, pudo dejar de limpiar casas y dedicarse a cuidar de su esposo. La casa, que antes estaba llena de tensión, ahora rebosaba de risas y nuevas esperanzas. Sin embargo, para Mateo había un vacío difícil de llenar. Sabía que, aunque había resuelto los problemas de su familia, tenía que enfrentar las consecuencias morales de sus decisiones. Un día, decidió visitar a Elvira en la cárcel. La anciana parecía más serena que cuando la conoció. Su cabello blanco ahora lucía más prolijo y sus ojos ya no reflejaban ira ni una tristeza profunda. «¿Viniste?», dijo Elvira con una leve sonrisa al ver a Mateo a través de las rejas. Mateo asintió. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien». Elvira se rió suavemente. «Estoy bien, pibe. Mejor que nunca, de hecho. Por fin he aceptado lo que hice. Estoy pagando por mi pecado, y eso me hace sentir en paz». Mateo la miró con una mezcla de simpatía y respeto. «No tiene que agradecerme,
señora. Yo solo hice lo que... Elvira negó con la cabeza. No, pibe. Me ayudaste a encontrar la paz. Y eso es más valioso que toda la fortuna que tuve. Después de conversar un rato, Elvira le dio a Mateo un último mensaje: no dejes que el pasado te persiga como a mí. Sos joven y tenés la oportunidad de empezar de nuevo. No la desperdicies. Mateo asintió, con lágrimas asomando en sus ojos. Sabía que las palabras de Elvira eran un consejo que debía atesorar. Después de esa visita, Mateo comenzó a pensar en su propio futuro. Decidió dejar su barrio y mudarse a la ciudad para buscar un trabajo mejor. Allí conoció a una chica llamada Sofía, una joven maestra de corazón noble y llena de vida. A Sofía no le importaba el pasado de Mateo. Para ella, lo importante era quién era él ahora, un joven que intentaba superarse y ayudar a los demás. Comenzaron a salir y, por primera vez en su vida, Mateo sintió un amor sincero y sin condiciones. Aunque su vida comenzaba a mejorar, nunca olvidó las lecciones que había aprendido. Aprendió que el sacrificio por la familia es importante, pero no debe hacerse a costa de los propios valores morales. También aprendió que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, aunque a veces el precio sea alto. Un día, mientras estaba sentado en la costanera con Sofía, dijo: cometí muchos errores, pero estoy agradecido porque todo eso me enseñó el significado de la responsabilidad y la redención. Sofía sonrió con ternura. Lo importante no es lo que pasó, sino cómo lo arreglaste. Y vos lo hiciste muy bien. La historia termina con Mateo encontrando finalmente la paz interior. Ya no se siente agobiado por el pasado y está listo para vivir su vida de una manera mejor. Junto a Sofía, comienza un nuevo capítulo lleno de esperanza. En otro lugar, Elvira, sentada en su celda, mira el cielo nocturno a través de una pequeña ventana. Sonríe levemente, sintiéndose liberada por haber podido, al fin, redimir sus pecados.